Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio que hoy vamos a dedicar en exclusiva a hablar de literatura, de libros y también de teatro. Por eso me acompañan Ángel Jiménez, que es el director de Éride Ediciones, que está al frente de la librería con V. Ángel, bienvenido. Bien hallada, gracias. Luego hablaremos de las Vs y las Bs, vale. Entre otras muchísimas cosas. Y bueno, está con nosotros, ya va a ser un clásico, Carlos Lozano. Es profesor universitario, es escritor y hasta ahora venía a presentarnos un libro cada vez que nos acompañaba, pero ahora los trae a pares. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué pasa? ¿Que te has sabido a poco presentar un libro nada más? ¿Se han juntado dos? Se han juntado, es una casualidad, la verdad. Pero bueno, son dos cosas diferentes, o sea que podemos decir que no son dos novelas, sino son dos cosas distintas y vale la pena pues diferenciarlas, ¿no? Porque son cosas distintas. Efectivamente, pues tengo aquí Acontecer y Comunicación, una historia del periodismo que entraría dentro de tu labor docente, ¿no? Efectivamente, es un ensayo a propósito de la historia del periodismo, a partir de una premisa que es la construcción del acontecer, y es lo que hago, es un desarrollo histórico de lo que sería eso, ¿no? Cómo se construye el acontecer desde el punto de vista periodístico. Y luego se nos ha puesto muy sano, Carlos, porque fíjate que portada, el pintor de aguacates, ese aguacate que apetece comérselo. Es toda una provocación. Así es. La verdad es que el aguacate, fíjate, es un fruto que yo creo que cuando yo llegué a España, me acuerdo, era dificilísimo comerse un aguacate. Sí. Comer mangos y aguacates para un mexicano eso era un triunfo. Y mira, perdona que te interrumpo, que por las raíces cubanas, para nosotros, por ejemplo, la papaya, que allí en Cuba llaman fruta bomba, nos encontraba lo que ahora denominan aquí plátano macho. Yo recuerdo a mi madre buscando plátano verde, ¿no? Y le daban plátanos de Canarias cada vez más verdes, y claro, no tiene nada que ver. Pero es verdad que hemos pasado de no encontrarse a que ahora lo ves en todos lados. España produce muchísimos aguacates ¿sí? Y gusta mucho, y entonces, pues está bien, me parece que es una aportación, aunque claro, el aguacate, el nombre incluso viene del náhuatl. Ah, cuéntanos. Sí, viene del náhuatl, y su significado es interesante porque puede ser perfectamente el testículo. Incluso su forma, de alguna manera se refiere, claro que sí, es una idea antigua, digamos, pero llega hasta nuestros días. La palabra aguacate, pues no es una palabra castellana, ¿no? Es una palabra que viene del náhuatl y que en el castellano, pues así se tradujo como chocolate, ¿no? Otra de las grandes palabras que aporta la cultura mexicana al mundo. Bueno, hemos empezado fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Tú habías visto alguna vez el aguacate bajo ese prisma? Jamás. Nunca, nunca. Sí, aguacatl en náhuatl tiene esa traducción. Pues Ángel, ¿por qué la librería, ese maravilloso espacio que está en Espronceda, digo bien el número, en Espronceda número 5, sí. ¿Por qué la librería es con V? La librería no es con V, la librería es con B, hay que respetar nuestro idioma. Sí. Lo que ocurre es que delante de la B hay un signo de victoria. Ah, amigo, o sea que soy yo que lo leo mal. Pero claro, y tú ves el signo de la victoria y ves una V. Y la B la desprecio. Claro, porque está detrás, está en sombras. Pero vamos. Entonces es la victoria del libro. Es la victoria del libro. Es mentira, pero bueno. Oye, pero bueno, igual es mentira lo del aguacate, yo me lo estoy creyendo todo. Espero que los espectadores también y deben estar fascinados. No, hay una razón. Antes de entrar en materia literaria, yo estuve trabajando mucho tiempo, como bien sabes, en publicidad. Y como hay que adaptarse a los tiempos modernos, todo lo que hagas y necesites publicitar tiene que ser a través de Internet. Entonces entré en Internet, busqué la palabra librería, algunas formas de la palabra librería, y no había posibilidad de conseguir absolutamente nada. Estaba todo cogido como texto. Entonces busqué librería con V por casualidad, dije a ver si hay algo, y estaban todos los nombres libres, podía coger el que quisiera. Y entonces pues lo adapté. Lo adapté y creo que como medio publicitario además es muy
muy bueno. Todo el mundo que pasa se queda con la librería. Claro que sí, y yo además recuerdo las primeras veces, conozco a Ángel hace mucho tiempo, cuando puso la librería en marcha, y vi a mis compañeros, entonces era en la radio, que lo habían escrito con V, y digo, pero bueno, por favor, no me seáis brutas. Y dice, no, que es con V. Y entonces es una pregunta que ya, o sea, esa pregunta te la debemos hacer todos. Sí. Porque, claro, dices, oye, los discretos dirán, oye, te has confundido, los otros dirán, pero bueno, ¿cómo voy a comprar libro? Pero el caso es que te paras y miras. Sí. Te paras y miras. Con Éride Ediciones siempre has publicado teatro, estás publicando mucho teatro también, y haciendo una campaña, pues la verdad que muy bonita, a la que se han sumado personajes conocidos, desconocidos, que dicen, yo también leo teatro. Nosotros la emitimos en la tele, y además me he encontrado con muchas sorpresas, porque es como una contraseña, Carlos. Entonces yo sé los que ven la tele, porque hay muchos que me dicen, y yo también leo teatro. Ah, qué bonito. Y yo también leo teatro. Y hoy traes 2 obras de 2 mujeres. Sí, hoy traigo 2 obras de 2 mujeres. En estos últimos tiempos de pandemia, la edición se ha frenado un poco, se ha cortado. Será lo único, ¿no? Es lo único. Es lo único, sí. El resto, fíjate... ¿Y a ti por qué te da por llevar la contraria? Pues es por eso, simplemente, porque fíjate, las corridas de toro están así, como decía, así está la plaza. Sí. Es tremendo. Y bueno, sigo con las colecciones de teatro, sigo pensando que nuestro teatro clásico, siglo XX, hay que cuidarlo muchísimo. Sí. Pero a partir del siglo XX he intentado editar dramaturgias de mujeres y no existen autoras. En el siglo XX hay un par de ellas, está Julia, está Ana Diosdado y poco más, muy poco. Entonces me he estado moviendo porque hay que distinguir muy bien entre la dramaturgia del siglo XX y la del siglo XXI. Hemos cambiado de era, hemos cambiado no solo de siglo, hemos cambiado de era, ahora las cosas son de otra manera, y me he encontrado que hay una incorporación importante de mujeres, de dramaturgas que están escribiendo mucho sobre teatro, que no se limitan a ser buenas o cotizadas actrices, sino que además de eso se están implicando en la genética del propio teatro, en la creación literaria. Y pues he pensado no crear una línea solo para mujeres, porque es que eso de las cuotas no me gusta para nada. No, y además de alguna manera vuelve a ser como una automarginación, ¿no? Es como se hace un barrio, pues mira, estaba diciendo Carlos, pues yo soy mexicano, hombre, si tú quieres estar con tu familia y tal, pero si vamos haciendo de alguna manera se hacen guetos, ¿no? La mejor manera es integrar y que sea, oye, pues esta obra la ha escrito una mujer, esta obra la ha escrito un hombre, pero que no haya la línea rosa, ¿no?, de las novelas románticas que podía aparecer en algún momento, que hasta hombres escribían con nombre de mujer para que pareciera que aquello... Sí, pero curiosamente en la dramaturgia, en el teatro, las mujeres que estoy encontrando que escriben, no escriben línea rosa, ni mucho menos, ¿eh? No, están totalmente integradas en una sociedad muy igualitaria desde el punto de vista del teatro, y están escribiendo cosas magníficas. Ahora nos vas a hablar de los 2 libros que has traído, pero por ejemplo recordaba a nuestra común amiga María Casal, que bueno, pues María, lo hemos comentado en la tele muchas veces, pues por su padre, un grandísimo actor, y ella siempre ha sido una mujer bellísima, estupenda, presentando los programas de éxito musicales, el 1, 2, 3, Las Azafatas, que se podía haber dedicado simplemente a ser una figura, y cuando tienes más años pues igual a ocupar un segundo plano o no hacer nada, pues ella dijo, no me dan papeles, yo me pongo a escribir, y está escribiendo sus obras. Hoy, ¿a quién nos traes? Pues hoy traigo a una autora ya refutada, que es Carmen Resino. Muestra un poquito en el libro, que así lo vemos. Carmen Resino, ¿sí?, con Pop y patatas fritas. Es una obra de 1991, estrenada. Sí. Y por otro lado traigo... ¿Y la banda por qué es morada? ¿Tiene que ver algo los colores? Sí, los colores tienen que ver. Todo el teatro del siglo XX lleva el color violeta. El teatro del siglo XXI, si está estrenado, tiene el color amarillo. Y el teatro sin estrenar, pero que son obras que yo creo que tienen una gran importancia, tienen una banda verde. Qué curioso. Se distinguen por eso. Qué bueno, qué bueno. Son 3 colecciones dentro de una colección. ¿Y esta entonces es una obra estrenada? Esta es una obra estrenada.
en 1991, se estrenó además, porque eso sí, todos los datos de los estrenos y de las actrices y actores, intentamos dar todos los datos. Esta obra se representó por primera vez en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, el 6 de junio de 1991, interpretada por Juan Meseguer, Mercedes Alonso, Gaby Martín y Cristina Higueras. Pues madre mía, menudo elenco y menudo teatro, más bonito además. Sí, es una obra muy de los años 70, 70-80, pero que vamos, es una obra magnífica. Le dije a Carmen, pues lo mismo que te he comentado, quiero incorporar mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino porque la dramaturgia os merece. Y la segunda que traigo es una obra no estrenada, ha salido la semana pasada, o sea, está todavía calentita, es de Sandra Marchena Rojas. ¿Que es actriz? Es actriz, actualmente está en Acacias 38. Con nuestra querida y admirada María Gracia. Con María Gracia. Y el tiempo que les dejen, pero bueno, ahí está la serie, además que ha brillado tanto a nivel nacional como internacional, y ella es una de las actrices de esa serie, que es una serie muy cuidada. Muy cuidada. Llevan unos 1500 capítulos, o sea que... Es que ahí es nada. Que ahí es nada, y se seguía manteniendo y se sigue hasta mayo, creo que se... ¿Y ella escribe entonces? Escribe porque, aparte de los 6, creo que lleva 6 años en Acacias, pues ha hecho monólogos y sobre todo es que a ella siempre le ha gustado muchísimo la literatura. Tiene 4 o 5 textos, unos más largos, alguno de teatro breve, pero en fin, esta es su primera incursión como tal. No es la única, porque estamos ya trabajando algunas otras obras, y lo que sí tiene son 2 personajes, y habla de una relación entre 2 autores, entre un autor y una autora actriz. Ah, qué bueno. Y es un texto precioso. El teatro lo que tiene de bueno es que nos acerca mucho a las personas. Sí, claro. Y además que lo que estamos viendo que son libros, parece mentira, pero no son muy grandes, que se leen con facilidad. Es que el teatro se lee de una manera... Hora y media. Muy claro. Que es lo que hay en una obra. Lógicamente, aquí no hay nada descriptivo. Bueno, claro, eso ya... Claro, es la conversación de los actores y las actrices que demuestran su personalidad. Pues fíjate que nos vamos a ir, dice La contracorriente del Golfo 3, que ahora no digo Golfo y le señalo, esto no sé cómo ha quedado. No te preocupes. Yo creo que ha quedado bien porque se le indica. Se le indica. Mira, como es verde, sería siglo XXI, pero sin estrenar. Está el libro sin estrenar, está sin estrenar. Coincidido, ha estado muy bien ahí. Bien, la contracorriente del Golfo 3, ¿qué quiere decir eso, Carlos? A ver, es que la contracorriente del Golfo viene a ser una colección, una serie que de alguna manera he autopublicado yo en Amazon, y se compone de un proyecto de novelas, ¿no? Por el momento, afortunadamente, llevo 3. Esta es mi tercera novela. La primera la publiqué en el 18, Ana desde hace tiempo, la segunda en el 19, que era Laida no es mi nombre, y esta en el 21, en febrero del 21 ha salido. Entonces está, pues, es muy reciente también. Y las 3 las has venido a presentar aquí a la tele, efectivamente, así que te seguimos la pista de cerca. Estoy en casa y estoy encantado de estar aquí con tu público, mostrando el siguiente paso de esta novela. Yo creo que, fíjate, con Ángel coincido porque mis novelas parten de una obra de teatro. Es decir, yo era dramaturgo cuando empecé a escribir, hacia allá por el Pleistoceno, yo escribía teatro. Yo hacía teatro, yo escribía teatro. Y muchas de mis obras de teatro, que algunas se llegaron a estrenar, otras no, las tenía allí y las he reconvertido de alguna forma o las he reutilizado en estas novelas. O incluso cuando yo me planteo una novela nueva, tiene siempre o sea, yo pienso en teatro, porque efectivamente pienso en el diálogo de los personajes, ¿no? Es verdad que en una novela puedes describir, es verdad que en una novela puedes hacer cosas que a lo mejor en el teatro no lo hace, que la cámara en el cine te permite a lo mejor hacer como un flashback, hacer algún tipo de guiño narrativo que te permite hacer cosas que el teatro a lo mejor no te deja de hacerlo de manera tan sencilla. Pero esa esencia que tiene el teatro yo la recupero en los diálogos de mis novelas. Quien lea mis novelas va a encontrar elementos muy teatrales, ¿no?
Que bueno, eso sería lo interesante, que al pasar por esa experiencia pudiera tenerlo, ¿no? Entonces, me parece que es una cercanía también a este tipo de lectura que tiene que ver con leer teatro. Sí, no es casualidad que estéis los dos hoy aquí, porque es cierto, y nos lo has explicado en alguna ocasión, por qué publicas en Amazon, más que nada, por resumirlo, digamos, porque es posible. Claro. Porque es posible. Pero digo, teniendo a Ángel, que es editor, luego ya vosotros veréis o no veréis, pero a mí me apetecía conectaros porque efectivamente tú tienes que ver mucho con el teatro, o sea que esto de yo también leo teatro tiene que participar Carlos, desde luego que sí, pero este pintor de aguacates pues nos empieza pues de un primer empleo, de un pintor, hablas de tema de exilio, empieza fuerte, también como has empezado hoy. Claro, los aguacates es una referencia de alguna manera cercana de nuestra cultura. Como ves, la Contracorriente del Golfo, en esta novela y en las anteriores, de lo que se trata es de unir dos espacios que son espacios vitales para mí y mi trayectoria, ¿no? Que es el caso de México y el caso de España. Evidentemente son dos lugares que están conectados por la corriente del Golfo, que es una corriente marítima que llega. Entonces, el concepto de contracorriente es un poco que yo estoy ahí un poco a contracorriente, no sé si me explico, sí. Con todo lo que eso significa, publicar novelas, publicar esta idea, ¿no? Porque claro, un novelista puede elegir pues, muchísimas temáticas, muchísimos puntos de vista o desarrollos, puede tener su estilo, ¿no? Su trabajo. Pero yo elegí y entonces al principio yo veía que era como complicado, ¿no? Porque la gente no me va a entender. Es que en España me dicen que soy muy mexicano y en México me dicen que escribo muy como de España. Y digo, pues eso, o sea, eso en lugar de ser un defecto es la virtud, es de lo que se trata, que los mexicanos vengan a España y que de pronto se encuentre con cosas que no, ¿sabes? Que les pueda resultar francamente difíciles. Yo qué sé, ¿no? Cosas que puedan resultar, ¿no? De tener agujetas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pues claro, tú lo entiendes, pero en México tener agujetas es tener cordones en los zapatos, ¿entiendes? Entonces empiezas a tener muchas circunstancias que o las explicas, pero yo tampoco quiero poner pies de páginas para decir, no. Eso sería una tesis, claro. Efectivamente, que la gente lo entienda, que la gente hable como tiene que hablar, pero que tampoco hable como estereotipos, o sea, que los mexicanos que hay en mis novelas no hablan como Speedy González, como creen los españoles que hablamos los mexicanos, que es otra cosa, ¿entiendes? Entonces, ese cúmulo de historias, además México y España están completamente invadidas en sus historias, son comunes en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo hago ese recorrido y bueno, ya para entrar en la sinopsis de la novela, es efectivamente un pintor español que hace su carrera en México, crece al lado de la gran influencia de los republicanos que fueron a España y al final él pues se mezcla con las mejores corrientes de pintores que hay en México, ¿no? Que son muchas y son muy importantes, ¿no? Este hombre vuelve a España un poco, pues yo qué sé, con una trayectoria no muy acorde, deja toda su obra en México y su familia, ya que está aquí, intenta recuperarla. Oye, tienes muchas obras, no solamente pinturas, sino también esculturas, etcétera. ¿Dónde está toda esa obra que de pronto la has dejado, ¿no? En el camino? Y entonces, como hay una relación ahí un poco difícil con este pintor, pues la familia decide contratar a un entrevistador para que le vaya contando y él, a una persona más o menos ajena, empiece a contarle cosas e intentar ir recuperando. Lo interesante es que luego el chico que lo entrevista, pues empieza a encontrar cosas que no se esperaba y que luego al final es el propio entrevistador el que le interesa conocer más a fondo la historia de ese pintor. ¿De quién le entrevista? Efectivamente. Y entonces ahí empieza a haber unas relaciones, pues ciertamente, pues yo qué sé, ¿no? Que se van mezclando. Entonces hablo de la historia de México, de la historia de España. Por ejemplo, de España cuento algo que yo no lo viví, pero me tuve que meter, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los años 60, los hippies que estaban en Ibiza. Sí. O sea, para mí eso, bueno, quizá para vosotros puede ser como... No, claro. Nosotros tampoco fuimos a Ibiza, ¿eh? No podíamos en los años 60. No, yo es que casi no había nacido. O incluso... Bueno, segura. Bueno, sí. No, nací en el 64, no me importa decirlo, pero que quiero decir que, claro, que a ver, que son cosas
que son muy de aquí, pero que un mexicano, nosotros no sabemos muchísimas cosas de México. Pero ni de aquí, porque la gente que tenía a lo mejor 20 años entonces, y yo le pregunto, a lo mejor no tenían ni idea de lo que ocurría. Y había desertores de la guerra de Vietnam. Claro, sí, sí. Y que hacían una vida, o sea, vivían perfectamente. El régimen entonces, el franquista, les permitía una cierta... Entonces, de pronto yo me meto en ese mundo, pero me meto ¿cómo? Pues indagando, estudiando, etcétera, ¿no? Y lo intento reproducir, o sea, que también es... como rescatar momentos puntuales de la historia reciente de España y de México y confrontarlos, ¿no? Que ese es, digamos, mi principal objetivo. Y a través de cosas, insisto, ¿no? Pues el guacamole, que ya es universal para todos nosotros. Por supuesto, ¿no? que está buenísimo. El aguacate se convierte en un talismán, es un recuerdo de esa madre que vendía los aguacates en los mercados. ¿Eres supersticioso? ¿Tienes talismanes, Carlos? Bueno, lo que pasa es que los huesos de aguacate muchas veces se utilizaban también para hacer figuritas de artesanía. Es que da una pena tirarlos, yo cuando los veo digo, da una pena. Claro, lo suyo sería sembrarlos, pero bueno. Bueno, fíjate, otra cosa que yo podría destacar y que me gusta de esta novela, y lo digo yo porque yo lo escribí, es que los personajes no son necesariamente malos. Es que cuando tú, como autor, ves a un personaje que lo haces malo, ¿no? Con el que disfrutas muchísimo. Efectivamente, ¿no? Es tremendo cómo disfrutáis los autores con los malos. Con los malos, ¿no? Porque podéis ser vosotros, pero... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, pues es que los dos protagonistas de esta novela es que son personas buenas. Ay, qué bien. En contextos... Eso sí que es ir contracorriente. Claro, eso sí claro. Que es ir contracorriente. Es que yo me he dado cuenta de eso, que de pronto las buenas personas, que somos prácticamente todos, de alguna forma, muchas veces como que no somos carne de novelistas, porque como somos buenos, somos previsibles, somos normales, hacemos lo que hace todo el mundo, y eso contarlo como que no es muy atractivo. Claro. Bueno, pues, pero si ponemos un contexto en el cual pongamos un poco en apuros a esos personajes, yo creo que vamos a ganar mucho. Entonces, eso tienen mis personajes, que son personas buenas en contextos que los lleva a tomar decisiones al límite, ¿no? Bueno, Guate, yo no por ser tópica, pero aquí no hay tomate, porque te pregunté si tú eras supersticioso o no, ¿tienes algún amuleto de la suerte? Bueno, pues no lo sé, la verdad que no, pues seguramente tendré alguno, pero no... Pero tienes que decir que no, porque da mala suerte. Vale, pues digo que no, que es mala suerte. Entonces, ¿tu ángel? No. Yo no soy supersticioso, que trae mala suerte. Claro, es lo que hay que decir. Ay, bueno, sí, yo lo soy. Además, no sé, son tonterías, ¿no? Pero en definitiva hay cosas como que parece que te aportan una seguridad, o a mí me pasa así y otras no, y bueno, también un poco, y voy incorporando otras supersticiones que escucho algunos y digo, esa me gusta, me va. O sea que hay que tener un término medio, ¿no? Para que eso no nos complique la vida. Bueno, pues recomendamos este pintor de aguacates, Carlos Lozano Ascencio, por supuesto hay que decir el segundo apellido, publicado en Amazon. ¿Por qué publicas en Amazon? Pues mira, básicamente publico en Amazon por una sencilla razón, porque yo soy dueño de las decisiones que tomo. Eso trae consecuencias probablemente terribles, ¿vale? Porque evidentemente si tú estás detrás de una editorial, una industria editorial, bueno, pues tú estás de alguna manera acorde a lo que esa industria te va a ayudar, y puedes tener un éxito asegurado, ¿no? Y que ello te va a llevar, ¿no? Cuando vas por tu cuenta, pues de alguna forma pues vas tú solo. Y eso tiene, insisto, sus ventajas. ¿Yo qué ventajas tengo con autopublicar? ¿Vale? Pues yo pues decido muchas cosas. Decido el nombre de la colección, La Contracorriente del Golfo. Luego hablaremos de la otra, que se llama Fábrica de Asteriscos, ¿no? Que es una colección que yo me he inventado. Y bueno, yo lo resuelvo desde el punto de vista que contrato al pintor, perdón, al fotógrafo que hace la portada, al maquetista. Yo hago la maqueta, por ejemplo, yo me encargo de hacer la maqueta, y en casa, bueno, pues mi mujer edita libros y me ayuda a hacer que las cosas vayan bien, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la posibilidad de poder hacerlo yo. Y no estoy a expensas de que una editorial me diga, pues envíalo, a ver si el catálogo entras, a ver si, en fin, que no leen tu novela, sino simplemente formas parte de un paquete y puedes o no
dejar de ser un número, entonces, en definitiva. Pero vamos a ver a esto cómo puede contraatacar Ángel. Hay muchos autores, García Márquez, sin ir más lejos, que se autopublicaba. Yo creo que es una manera de publicación. El problema es que un producto que salga de Amazon no tiene una garantía de calidad. Ese es el problema. A mí me parece que cada uno se puede ganar la vida y se debe ganar la vida con lo que pueda, de forma editorial, o sea, teniendo una editorial, teniendo un puesto de pipas, y puede trabajar en aquello que pueda, quiera o desee. Estoy de acuerdo. El problema para mí de Amazon es que no es más un vehículo de promoción que un vehículo de creación. En estos últimos años, es decir, en estos últimos 20 años, han florecido las editoriales que no son editoriales, son imprentas que ponen el sello de editorial. Y eso lo que hace es sacar al mercado productos de muy baja calidad. Un libro tiene que estar corregido, un libro tiene que estar mirado por arriba y por abajo, una historia tiene que estar contrastada, un libro tiene que estar bien maquetado, porque yo he estado dando durante 8 años clases de diseño en la Cámara de Madrid, y la comprensión se facilita con el diseño del libro, con la estructura y con la maquetación. Todo eso hay que cuidarlo. Hoy día yo creo que con Amazon todo sirve, y eso lleva a que tu libro sea uno más. Pero es que dicho así, parece que todo lo que hagamos en Amazon va a estar mal hecho. No, y todo lo que se haga en las industrias editoriales está bien hecho. No. Porque yo lo que yo defendería de Amazon es precisamente eso. Es que mi libro tiene corrección de estilo, tiene lectores. Pero tú en este caso, claro, porque yo creo que lo que dice Ángel es... A ver, tú tienes también además el apoyo de tu mujer, tú eres un profesor universitario, pero que sí que facilita, a ti te ha facilitado poner esto en marcha, que es estupendo, pero claro, hay muchas personas que ponen en marcha cosas que no están ni corregidas ni bien presentadas. También Ángel ha hecho una crítica a su sector, que es el de las editoriales, porque como ahora pasa como en la tele, ahora con un teléfono pues hacen fotos, y vamos a hablar de periodismo también, y ya son periodistas. No, el periodismo tiene que tener otro rigor. Entonces lo que dice él, que también hay editoriales que dicen, no, yo publico con tal editorial. No, es una imprenta que no corrige ni hace nada. Entonces, bueno, yo quería establecer un poquito el debate ahí, no sé, cerráis el tema y vamos con el otro libro. Sí, pero yo pondría las alertas no en los autores, sino incluso en los mismos lectores. O sea, usted vea este libro y ve este libro y decida cuál está bien hecho y cuál está mal hecho. Es decir, es obvio. Es decir, yo, evidentemente, los libros que hago, intento que sean, pues, lo más... se notan, si están súper cuidados. Que estén bien impresos, que estén... pero claro, eso se va a notar a la hora de tenerlo. Ahora, también es verdad que en Amazon, pues, hay de todo. ¿no? Hay de todo. Y claro, eso también hace que surjan, como tú bien dices, editoriales que te venden un poco la idea de que vas a, no sé, que vas a ser un gran autor y que te van a publicar, lo pagas, ¿no? Y al final lo único que estás haciendo es pagar una edición para luego tú distribuir el libro como tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que eso tampoco Sobre el mundo editorial habría que hablar y especificar muchísimo. Yo vuelvo a repetir, hay mucha editorial que no es editorial, que es otra cosa con el sello de editorial, mucha. Sí, sí. Y se pueden decir nombres, incluso algunas muy importantes, que lo único que han hecho ha sido rebajar la calidad de la literatura. También. Porque no todo el que escribe comunica. Eso es importante, no todo el que toca la guitarra sabe interpretar, sabe comunicar con ese elemento. Claro. Y para eso está una editorial que se aprecie de ser digna, porque acertar es otra cosa. Sí. Pero la dignidad de la edición la tenemos que estar cuidando desde las propias editoriales. Y la verdad es que hay muchísima editorial que no es editorial, que es que no, yo lo mantengo. Claro, y luego pasa pues cosas que son experiencias que igual te encuentras así y dices, pues me voy a otra vía, que para eso ya me lo hago claro, yo. Y es la falta de profesionalidad que hay en muchos sectores, que hay veces que acudes precisamente a un profesional para que haga bien las cosas y te encuentras que aquello es tremendo y dices, pues para esta chapuza ya lo hago yo a mi manera, ¿no? Claro. No hablo en términos porque evidentemente los libros de Carlos están cuidados, bien presentados, por eso sigues, si no hubiera sido la aventura de un libro y ya está. Bueno, vamos a hablar de Acontecer y Comunicación, una historia del periodismo, que esta es, sí, como dice él, fábrica de asteriscos. Así es. A mí explícame eso porque me ha sonado a
a una tesis que debería terminar en breve y que de momento, y creo que de manera definitiva, después de muchos años he tirado la toalla, porque precisamente mi tesis no es una fábrica de asteriscos, porque es algo muy práctico, y entonces como te piden que pongas muchos asteriscos. No, los asteriscos es cuando... A ver, ¿para qué sirven los asteriscos? Para ponerlo en las cosas importantes, ¿no? Sí. Tú estás con un texto y pones aquí un asterisco. Sí. Bueno, pues yo creo que a veces se nos olvida poner ese asterisco en las cosas importantes. Claro. A veces las ponemos a lo mejor en cosas que no sean relevantes. O se ponen al peso. O se ponen al peso, claro. O sea, cada uno... Que es lo que yo critico. Bueno, cada uno tiene su asterisco, ¿no? Su asterisco y la forma. Incluso eso sería relevante, ¿no? Sí. Que de pronto a lo mejor no sabemos leer, a lo mejor no sabemos interpretar, jerarquizar y poner. Bueno, este libro en concreto es el resultado de 17 años de dar clases de historia del periodismo y que me ha llevado pues a hacer un... Bueno, hay que reconocer que la pandemia ha ayudado mucho a esto, es decir, el hecho de estar en casa pues me ha dado tiempo, ¿no?, a escribirlo, eso hay que reconocerlo. Y bueno, después de 17 años de estar dando esta asignatura, he podido de alguna forma intentar como pues dar una estructura, hacer un discurso que me permita comunicar mejor todo el resultado de 17 años de estar dando una asignatura, ¿no? Y entonces, la característica de este libro es que no es una historia del periodismo al uso, sino que es justamente el concepto de acontecer, ¿no? El acontecimiento es algo que nosotros como sujetos lo estamos viendo de manera cotidiana y en cualquier época histórica, ¿no? Nos fijamos en él, no solamente lo percibimos, sino que lo interpretamos y en la medida de lo posible lo comunicamos. Eso es el periodismo, si me preocupas, si me preguntas. Es una práctica social, el periodismo, una práctica social comunicativa, pero no es la única. Es evidente que hay prácticas sociales muy anteriores en el tiempo. O sea, en antigua Roma, por ejemplo, en Egipto, en otras culturas anteriores, pues evidentemente también había acontecimientos y también la gente los relataba, pero no había un periodismo propiamente dicho. Sí, y esto precisamente es lo que en el prólogo, que lo hace José Luis Piñuel, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense, destaca, ¿no?, que dice, es una novedad de mucho valor. Claro. Porque dice, sí, pues historias del periodismo pues tenemos muchas y diversas, pero tú es verdad que profundizas por unos mundos, yo creo que hasta ahora muy poquito o nada tratados. Es que eso no se había tratado, y ese es un periodista hoy día lo que hace es exactamente eso, percibe el acontecer, lo identifica, lo interpreta y lo escribe, y nosotros lo conocemos gracias a los relatos del acontecer. Sí. Pero lo mismo hacen los historiadores. El historiador es un relator del acontecer y en su momento hizo lo que hizo. Ahora, es verdad que la historia no es el periodismo, pero claro, hoy día, para hacer historia, para hacer historiografía, las fuentes periodísticas son muy importantes, ¿no? Claro. Vamos a ellas. Y muchas veces cuando haces buen periodismo, el tener conocimientos históricos te viene bien, porque muchas veces hay cosas que es muy necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces es como esa historia que hay sobre el periodismo, de alguna forma lo que yo intento es tener un punto de partida, ¿cómo decirlo?, una constante, digamos, tenerla en cuenta, un punto de vista para poderla desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Pues te agradezco especialmente desde, por lo menos yo, no voy a hacerme portavoz, que es algo que critico cuando sale algunos que hablan en nombre de otros, y estoy haciendo yo eso, Ángela, ¿has visto cómo no se puede criticar? No, pues yo te agradezco en nombre propio que lo hayas hecho, porque es verdad que es una de las profesiones en las que más nos miramos al ombligo, nos creemos que fue la primera manera de comunicar y no lo fue, y muchas otras cosas de las que hablas tú en este acontecer y comunicación, una historia del periodismo. La fotografía es de Fidel Raso, es muy bonita, la encontré, esta fotografía, y lo busqué al fotógrafo, que era un fotoperiodista de la época. Eso es Madrid en los años 90, en una manifestación en contra de la guerra. Y bueno, él encontró a sus colegas fotógrafos así como agazapándose para hacer. Entonces esa imagen me gusta mucho, ¿no? Sí, es que además hasta está pinchada la rueda de la furgoneta, o sea, no tiene desperdicio, y en blanco y negro, es cierto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de teatro. Ángel, yo la verdad que cada vez que veo uno de los vídeos que preparas, que luego emitimos en la tele, con tantísimas personas conocidas, y además que salen con su libro, ¿no?, de yo también leo teatro, y contentos, ¿se ha percibido un cambio a la hora de leer teatro
con esto que creo que dicen que hay una pandemia o algo así, es que no sé bien, no me ha quedado claro porque lo cuentan poco. Yo lo miraré en internet para contestarte lo de la pandemia, ¿no? Pero porque no sabemos. Sí, es decir, ¿ha habido algún cambio en este último año que hayas visto? Porque yo sí he oído que ha habido personas, o por lo menos dicen que han leído más, que se han dedicado a leer, pero en cuanto al teatro, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que el teatro está muy bien visto. Aparentemente, bueno, pues es una práctica muy cultural, es una de las fuentes y raíces de una cultura, pero la práctica de la lectura del teatro la perdimos ya hace unos cuantos lustros. Antes de poner en escena una obra de teatro, se hacía una lectura por parte de todo el mundo. Había lugares donde era habitual hacer lecturas de teatro. Eso se perdió. Y el teatro, siendo el siglo XX el siglo de plata de nuestra literatura, se ha perdido. Y digo que se ha perdido porque nuestro siglo de plata se lo tenemos que agradecer a gente, no solamente a Lorca, a gente como Valle Inclán, a gente como Tono, como Jardiel Poncela, como Miura, como Edgar Neville, esos grandísimos autores que quedaron fraccionados por el conflicto bélico, y el teatro se fue perdiendo mientras existía el auge de la narrativa. Hoy día es muy difícil encontrar un sitio donde se pueda hacer una lectura de teatro. Aquí la puedes hacer, te lo digo como pista. Sí, no, y yo en la librería lo quería hacer, lo que pasa es que no sé qué ha ocurrido en este último año, que es que hemos estado cerrados. Lo buscaremos en internet. Hay que buscar, porque yo quería llevar a gente a compartir esos espacios de lectura de teatro. Hora y media de lectura de teatro es una historia completa. Mira, además, bueno, le has publicado y eras uno de los grandes amigos del autor teatral, del autor por excelencia para nosotros, de Juan José Alonso Millán. Yo la primera vez que tuve la fortuna de poder asistir a una lectura de teatro dramatizada, ¿no? Una lectura de teatro, fue en el Maite Comodore, que le cedían pues una parte de arriba de un... no tiene mucha altura, pero bueno, tenía espacio, y era una obra que estaba ensayando con Bárbara Rey, que a mí me impresionó, porque claro, éramos muy poquitos y la tenías ahí, y digo, caray, ella luego se habrá dedicado a otras cosas que a lo mejor le hayan resultado más rentables, pero en ese espacio, o sea, yo sé que había hecho otras cosas también de cabaret, en fin, pero en esa obra de Juanjo estaba maravillosa. Y después la segunda vez fue con Alejandra Torray, en un espacio, porque ella estuvo un tiempo dedicándose pues diseño de bisutería y tal, y era un espacio, la verdad, éramos poquitos, 8 o 10, no había pasado lo que no sé que haya pasado este año, éramos 8 o 10, y luego, bueno, pues ponían pues una copita de vino español y 2 cositas, y hablabas sobre lo que había pasado en esa pequeñita escena, ¿no? Y me parece algo, de verdad, de un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio que hemos perdido. Pero en los colegios nunca se ha leído en realidad teatro, ¿no? En los colegios se representa teatro, pero aquí hay que decir, tengo que recordar, y aquí le pongo el asterisco, Muy bien. a mi querido José Luis Alonso de Santos, que Bajarse al Moro es su obra más conocida, es una obra que están constantemente representándose en colegios, y que él no reniega de su obra, lógicamente, pero él dice que eso no es teatro, teatro de colegio, no es teatro infantil ni juvenil. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que solamente el título ya lo dice. Claro, pero es que no tenemos teatro juvenil o infantil. Claro. Yo tengo una obra que se titula Es la guerra, que escribió él en 10 actos, solo para colegios, para niños, y sí se está representando. Qué bueno. Pero es que hay muy poco, muy poco. Ignacio del Moral tiene también alguna obra única y exclusivamente para colegios, para teatro infantil, pero realmente no hay mucho. Es difícil de encontrar. Y eso es una auténtica pega, un problemón, porque los niños se ven representando un teatro muy difícil, muy disperso, porque el teatro es complicado, es muy complicado. Pero de todas formas, Ángel, yo creo que son 2 cosas distintas, ver una obra de teatro, evidentemente, y la lectura teatral, ¿no?
Yo creo que la lectura teatral, como bien dices, debería estar como mucho más apoyada por las propias compañías de teatro. Sí. Es decir, que por la noche pongan sus presentaciones, no digo que no, pero a media tarde, por la mañana, que inviten a la gente, porque parece que no, pero tú vas a una lectura teatral y es tan divertida y tan interesante, casi como la obra misma, ¿no? O más. O más, incluso. Porque claro, ahí a lo mejor si hay fallos que no los tapan, porque, no sé, claro, te da... Estás como en la cocina, ¿no? Como en el... Mira, hace muchos años nos llevaban a mi hermano y a mí, mis padres hacían unos ensayos en el Teatro Real de conciertos. Entonces, los músicos iban vestidos de manera normal, pero tú pues aprendías a entrar a un teatro, a escuchar una música y te parecía algo cercano. Inclusive yo creo que alguna vez hacían como una parada o tal, porque realmente se lo sabían todo muy bien, pero eso te enriquece luego al ver la obra. Claro, muchísimo, por supuesto. Muchísimo. Y el teatro, es que se ha perdido la lectura. De hecho, entras en una gran librería y vete a la sección de teatro. ¿Qué vas a encontrar? Una o dos obras. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, de García Lorca, y poco más. Claro. Poco más. Es una auténtica lástima. Y empezar lástima. leyendo a Lorca no es fácil. Quiero decir, es una maravilla leerle, pero como primera obra yo no la recomendaría para alguien que no ha leído teatro. No. Para eso están los clásicos, que hay que leerlos y hay que conocerlos. Hay otras cosas. Y hay que darles... Yo esto me llevó a lo que me has comentado, a hacer esa campaña de Yo leo teatro. Lo que hice fue enviar por WhatsApp a unos cuantos amigos el que se me podían grabar con el teléfono en horizontal. Eso. Cosa que no me hacía nadie. Todos cogen el teatro vertical. Pero decía, Ángel, en horizontal, que en la tele en vertical. Y pedirles. Aquello que empezó pues con una prueba, a ver si lográbamos hacer algo, pues ya llevamos en total, creo que 7 vídeos de Yo leo teatro, y seguimos insistiendo, porque hay que seguir insistiendo para llevar el teatro a las casas. Y también lo que quisiera es llevar el libro de teatro a los teatros. Claro que sí. A los teatros. Es fundamental. Estoy trabajando esta idea con Ramón Paso, el nieto de Alfonso Paso, que vamos a sacar una obra, un volumen de obras seleccionada, dificilísimo, porque Alfonso Paso tiene 283 es una barbaridad. Obras. 283 títulos. Y unas muy buenas. Sí. Y con Ramón lo estamos intentando, hemos hablado con algún teatro, incluso hay facilidades, no me importa decir el nombre porque la gente que apoya del Teatro Lara, de poder tener siempre al menos el libro de la obra que se esté representando. Es que eso también es fundamental. Es fundamental. Yo siempre he dicho... Mira, eso durante un tiempo en el Español, cuando estaba dirigiendo Pérez Puig, por lo menos en las funciones infantiles, yo no recuerdo en las otras, pero en las funciones infantiles se daba el libro, me acuerdo de una Blancanieves, que le daban, que yo todavía la tengo por casa, porque a mis hijos le dieron como una manzanita que no era de verdad, y el librito de la función. Sí, el texto. Sí. Es que eso hay que potenciarlo. Yo creo que una manera de leer todo, es leer teatro. Bueno, chicos, se acabó la función. Qué rápido. Habrá que repetir, bueno, repetir no, habrá que cambiar. Se han quedado muchas puertas abiertas, desde luego que esto que nos estás contando con Paso tendrás que venir a decirlo aquí, y vosotros pues estáis invitados también. No sé, a Carlos como le pierda la pista un año, igual me hace 4 libros. Sí, a este paso. Pero bueno, sí que para recordar a nuestros espectadores, El pintor de aguacates, de Carlos Lozano Ascencio, es una novela con esos cantes que pueden ser de ida y vuelta, México-España, España-México, pero que hablan de lo humano, Carlos, que es lo más importante, que nos haces descubrir en esa contracorriente del Golfo que me gusta, que hay que llevar un poquito la contra, porque si no vamos todos como si fuéramos ovejitas. Y luego, bueno, ya la fábrica de asteriscos ya me ha rematado, porque hay asteriscos que venden al peso, como se vendía antes la lana, pero estos libros no se venden al peso. Acontecer y comunicación, una historia del periodismo, publicados ambos en Amazon. Y como garantía, porque hablamos de publicar de una editorial seria, que contrasta, que sea responsable, que además nos ilustra con colores para identificar las cosas. Me hace mucha gracia porque
Estamos recomendando ahora en la tele con mi buena amiga Luz Hernández, que es esteticista, unas cremas que también van con colores. Y es que la colorterapia tiene mucho que decir. Y los colores no son baladís, claro. Significan cantidad de cosas, así que esa colección de teatro, esas obras de mujeres que tienes y que en poquitos sitios se puede encontrar publicaciones de teatro, en Eride Ediciones sí, y en la librería en Espronceda 5 también. Para mí. Para ti, claro. Qué bien, cómo voy a salir ahí, de bien, de contenta. Ángel, me alegra mucho verte y te espero pronto aquí. Cuando tú quieras. A los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada más y nada menos, espero que hayan disfrutado igual que yo o más. Y nos despedimos con una recomendación, si me lo permiten, y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.